Cordial saludo para todos. En esta exposición, mis compañeras Aira Alejandra Osorio González, Vanessa Abello Pico, Caterina Salabria y yo, Michelle Delgado Pérez, vamos a hablar sobre la prosopagnosia, también conocida como agnosia facial, un síndrome neuropsicológico caracterizado por la incapacidad para reconocer rostros conocidos. Este trastorno no se relaciona con problemas visuales generales ni con pérdida total de memoria, sino específicamente con alteraciones en las redes cerebrales encargadas del procesamiento facial. Para comprender este síndrome es necesario entender primero el papel de la neuropsicología, una rama de las neurociencias que estudia la relación entre el cerebro y la conducta, especialmente los procesos cognitivos superiores como la memoria, el lenguaje, la percepción, las funciones ejecutivas y el reconocimiento visual. La neuropsicología analiza cómo diferentes estructuras cerebrales participan en funciones complejas y cómo las lesiones o alteraciones en estas áreas pueden modificar el comportamiento humano. En el caso de la prosopagnosia, el interés principal se centra en comprender cómo el cerebro identifica, interpreta y almacena la información facial, además de determinar qué estructuras participan en este proceso y cómo una lesión puede afectar la capacidad de reconocer personas. El proceso cognitivo principal involucrado en la prosopagnosia es el reconocimiento facial y la percepción visual. Esta capacidad permite que una persona pueda identificar y recordar miles de rostros a lo largo de su vida, algo fundamental para la interacción social y el desarrollo de vínculos humanos. Aunque normalmente parece una actividad automática, en realidad depende de una compleja red de regiones cerebrales que trabajan de manera coordinada para analizar la información visual, interpretarla y relacionarla con recuerdos previamente almacenados. El reconocimiento facial comienza cuando la información visual llega a la corteza occipitotemporal, donde el cerebro empieza a analizar la estructura física del rostro. En esta fase participa principalmente el área fusiforme de las caras, localizada en el giro fusiforme. Esta estructura es considerada el núcleo central del procesamiento facial porque permite diferenciar rostros de otros estímulos visuales. El hemisferio derecho suele encargarse del procesamiento global de la cara, mientras que el hemisferio izquierdo participa en el análisis más detallado de rasgos específicos. Posteriormente, el cerebro interpreta la configuración especial de los rasgos faciales, es decir, la relación entre ojos, nariz, boca y demás elementos del rostro. Este proceso permite construir una representación estructural completa de la cara. Cuando esta etapa se altera, aparece la variante aperceptiva de la prosopagnosia, en la cual el paciente no logra percibir adecuadamente la estructura facial y por lo tanto tiene dificultad para distinguir un rostro del otro. Después de la percepción estructural, el cerebro debe relacionar la información visual con memorias previamente almacenadas. En esta etapa participan el córtex perirenal, el hipocampo y la corteza temporal anterior. Estas estructuras permiten determinar si un rostro es familiar y recuperar información asociada a la identidad de la persona. Cuando esto ocurre una alteración en esta fase que se produce en la variante asociativa o amnésica de la prosopagnosia. En estos casos, el individuo puede observar correctamente el rostro, pero no puede reconocer quién es porque no logra acceder a la memoria facial almacenada. Cordial saludo, mi nombre es Alejandra Osorio y ahora vamos a ver las estructuras anatómicas involucradas en la prosopagnosia. La prosopagnosia se localiza principalmente en regiones ventrales y temporales del cerebro. La más importante es el giro fusiforme, donde se encuentra el área fusiforme de las caras. Esta región es fundamental para detectar, discriminar y analizar rostros humanos. Las lesiones en esta zona son una de las causas más frecuentes de prosopagnosia adquirida. Otra estructura importante es el giro lingual, el cual trabaja en conjunto con el giro fusiforme, participando tanto en la percepción facial como en la memoria visual de los rostros. Aquí traemos adicional imágenes para que se vea más claro desde este corte el giro fusiforme y el giro lingual. También se encuentra la corteza occipitotemporal inferior, relacionada con el análisis estructural de la cara y especialmente vinculada con la variante aperceptiva del síndrome. El lóbulo temporal anterior cumple una función esencial en el reconocimiento integral de la identidad, ya que conecta la percepción visual del rostro con información almacenada en la memoria, como nombres, voces, experiencias previas relacionadas con las personas. Las lesiones en esta región producen principalmente la variante asociativa o amnésica de la prosopagnosia. Además, estas estructuras también participan regiones del sistema límbico como la amígdala y el hipocampo. La amígdala se encarga de procesar emociones asociadas a los rostros conocidos, mientras que el hipocampo participa en la consolidación y recuperación de recuerdos faciales. Por otro lado, la corteza perirenal, que en el 3D de pronto no se logra ver perfectamente, pero suele estar en esta área, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí se ve un poco más claro que queda debajo de la amígdala. La corteza perirenal permite establecer la sensación de familiaridad frente a un rostro. También interviene la corteza prefrontal relacionada con funciones ejecutivas y de atención, y otras áreas como la ínsula derecha. Y la corteza temporal inferior y media, las cuales forman parte de la red extendida del proceso facial. Circuitos cerebrales. El circuito cerebral encargado de reconocimiento facial funciona como una red jerárquica y distribuida. La información visual ingresa, inicialmente, a través de áreas visuales primarias y posteriormente se dirige hacia la corteza occipitotemporal. Allí comienza el procesamiento estructural del rostro mediante la participación del giro fusiforme y el giro lingual.
estructuras encargadas de analizar la forma general de la cara y la organización espacial de sus rasgos. Una vez que el cerebro ha construido una representación visual del rostro, la información viaja hacia el lóbulo temporal anterior mediante conexiones de sustancia blanca. Esta región funciona como un centro de integración donde la percepción visual se relaciona con otras modalidades sensoriales y con recuerdos almacenados previamente. Gracias a esta integración es posible reconocer la identidad completa de una persona. Posteriormente, el circuito se conecta con estructuras del sistema de memoria y emoción, la corteza perirenal. Participa en el reconocimiento basado en familiaridad. El hipocampo facilita la recuperación de recuerdos relacionados con la persona y la amígdala añade una respuesta emocional frente al rostro reconocido. Esto permite no solo identificar una cara, sino también asociarla con experiencias afectivas y sociales. En algunos casos de prosopagnosia del desarrollo se considera que el problema no se encuentra únicamente en una estructura específica, sino en una alteración de la conectividad entre las redes anteriores y posteriores del sistema de reconocimiento facial, lo que dificulta la correcta comunicación entre percepción, memoria e identidad. La prosopagnosia genera un impacto significativo en la vida social y emocional de quienes la padecen. Muchas personas desarrollan ansiedad, inseguridad e incluso aislamiento social debido a la dificultad para reconocer familiares, amigos o compañeros de trabajo. Para compensar este déficit, los pacientes suelen utilizar otras claves como la voz, la forma corporal, el modo de caminar, el peinado, características particulares del rostro. Aunque estos mecanismos ayudan parcialmente, el trastorno continúa afectando las relaciones interpersonales y la interacción cotidiana. Justificación. El estudio de la prosopagnosia es importante porque permite comprender cómo funcionan las redes neuronales responsables de reconocimiento facial y cómo diferentes estructuras cerebrales trabajan de manera integrada para desarrollar procesos cognitivos complejos. Además, este síndrome evidencia la relación entre percepción, memoria y emoción, así como el impacto psicológico y social que puede generar una alteración neuropsicológica.